Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo. Como acostumbramos, cada martes, cada semana, tenemos a un invitado especial para acompañarnos a explicar sobre nuestra causa, más que todo en unos momentos tan difíciles que está viviendo Palestina en general, pero Gaza en especial, y está bajo bombardeo de hace más que 206 días, más que 6 meses, y un sufrimiento total de muerte, de sangre, de enfermedades, de hambruna, de destrucción total de una sociedad tan bella. Pero siempre estamos con la esperanza que vamos a superar todo esto y Gaza va a salir triunfada, y gracias a Dios, a la resistencia y a este valor de un pueblo que jamás quiere morir. Hoy lo damos la bienvenida a un doctor, un palestino muy especial, el doctor José Abu Tarbush, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna. Su área de interés se ha centrado en la región de Oriente Medio y Norte África. Es autor del libro La cuestión palestina, Identidad Nacional y Acción Colectiva 1997, y coautor de obras colectivas como Geopolítica de las Primaveras Árabes, Dimensión Internacional y Dinámicas Locales 2022, entre España y Palestina, Revisión Crítica de unas Relaciones 2018, Sahara Occidental, 40 años después de 2016. La Primavera Árabe revisitada, reconfiguración del autoritarismo y recomposición del islamismo 2015. 3 años de revoluciones árabes. Francamente mucho hizo el doctor y sigue haciendo. También procesos de cambio, reposiciones internas y regionales, 2014, y España y la cuestión palestina en el 2003. Entre los últimos textos en revistas especializadas destaca Construcción del autoritarismo en el mundo árabe, hacia una explicación de las dinámicas internacionales 1945-2020, Historia contemporánea 2023, y la cuestión de Palestina después de la batalla de Gaza, ayer 2024. Sus últimas publicaciones de libros en coautoría con Isaías Perrañada es el libro Palestina, de los acuerdos de Oslo al Apartheid 2023, y en coautoría con Ignacio Álvarez Osorio, el libro de reciente aparición Gaza, Crónica de una Nakba anunciada 2024. Aquí estamos con un gran personaje, con un gran trayectoria. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo en Palestinos por el Mundo. Bueno, el placer es mío. Gracias por la invitación, y no era necesario leer
esa breve reseña curricular, ¿no? Simplemente remitirme, bueno, soy un trabajador universitario, docente investigador que se dedica a esto desde hace ya algún tiempo y bueno, desgraciadamente, dada la vigente actualidad del conflicto, de este conflicto colonial prolongado desde hace ya, en fin, muchas décadas, pues uno se ve obligado a seguir publicando, ¿no? A seguir indagando. Muchas gracias, doctor. Francamente, antes de meternos a hablar sobre la situación actual, yo tengo una pregunta bastante quizás distinta. Sabemos que los palestinos están en todo el mundo, la diáspora de nosotros es de diferentes épocas y muchos lugares casi en todo el mundo. Eh, yo jamás sabía que, por ejemplo, en las Canarias hay migración a Las Palmas, donde ustedes. ¿Puede contarnos un poquito sobre la migración palestina en esta área más que todo? Porque en Sí, España o en... Sí, por favor. sí, a ver, brevemente, aquí hay una comunidad palestina que es con diferencia la comunidad palestina más antigua de España y probablemente sea una de las más antiguas de Europa, si no la más. Y esa corriente, digamos, esa comunidad se estableció a principios del siglo XX. Yo creo que logró consolidarse durante el periodo entre guerras y ya finalmente en la posguerra mundial, que estuvo precedida por la Guerra Civil Española del año 36 al 39. Y digamos que el origen de la comunidad palestina en Canarias tiene que ver con la emigración, algo que ustedes conocen perfectamente porque tienen ahí su origen en América Latina, con lo que se denominó la emigración turca a América, o dicho de otra forma, la inmigración sirio-libanesa y palestina a América. Es verdad que en esa corriente migratoria, desde Asia Menor hacia el continente americano, tanto hacia el norte como hacia el sur, eh, quizás los palestinos eran la cuota menor, había mucho más sirios y libaneses, pero dependiendo de los países, pues luego fueron agrupándose más palestinos, más libaneses o más sirios. Y digamos que Canarias estaba a medio camino, era como el último puerto, la última estación de paso petrolera de lo que sería antes de cruzar el Atlántico, ¿no? Después de pasar, de terminar el Mediterráneo, cruzar el Gibraltar y antes de desembocar ya en el Océano Atlántico, pues Canarias era la estación de paso, la última estación de paso. Y algunas personas de los primeros emigrantes bueno, por diferentes causas, que no voy a citarlas todas, pero también había alguna como era la picaresca de quien vendía los billetes, los vendía como último destino Canarias, perdón, España y no América, ¿no? Por diferentes circunstancias, pues algunos bajaron en los puertos canarios y bueno, probaron suerte aquí, ¿no? La mayoría retomó el vuelo migratorio hacia el continente americano, pero algunos de esos inmigrantes pues se quedaron en las islas y aquí formaron familias cuando no vinieron o trajeron luego a sus familias, ¿no? Y por tanto el origen de la comunidad palestina conjuntamente con la sirio-libanesa comparte el mismo origen que la comunidad sirio-libanesa y palestina en toda América, ¿no? Y en particular, pues América Latina, Central y el Caribe. Y ese es el fruto, ¿no? El origen, ¿no? Es una corriente migratoria anterior, en el caso de Palestina, anterior a la Nakba. Pero obviamente aquellos palestinos que están afincados aquí, cuando se produce la Nakba, cuando se produce la limpieza étnica de Palestina, pues se ven afectados. Aunque también hay que decir que el grueso de las personas que emigraron eran las personas del interior de Palestina, que era la zona, digamos, más necesitada, la zona más rural, más rezagada, porque esto hay que recordarlo, la zona costera de Palestina, Haifa, Jaffa, etcétera, es una de las zonas más avanzadas de Palestina, que fue donde se creó
primeramente el Estado de Israel. Pero era sobre todo la gente que emigraba a la zona del interior de Palestina, zonas más rezagadas, con mayor necesidad, y muy influenciado por esa corriente migratoria que afectaba sobre todo también a países hermanos como Siria y Líbano, ¿no? Este es un poco el origen, ¿no? Y no es una comunidad con muchos, digamos, eh, integrantes, porque las personas mayores, por razones del paso inexorable del tiempo, han desaparecido. Y aquí podemos encontrar hasta ya una quinta generación, y son personas plenamente integradas en el archipiélago canario, en la sociedad canaria, ocupan diferentes posiciones en la estructura social canaria, en actividades profesionales, desde profesiones liberales como pueden ser abogados, profesorado, docentes en los diferentes ámbitos de enseñanzas medias, universitarias, etcétera, en el terreno de la salud, farmacéuticos, médicos, trabajadores por cuenta propia o ajena, y no hay una gran distinción. La única distinción quizás pues es el apellido, en algunos casos el fenotipo, pues algunos tienen más rasgos árabes, otros tienen más rasgos canarios, porque hubo muchos matrimonios mixtos, ¿no? Y se vive bien. Lo único que es evidente que bueno, siendo al mismo tiempo español y compartiendo ese origen, pues cuando se produce situaciones alarmantes como la que estamos viendo desde hace más de medio año en Palestina, pues obviamente las personas de origen palestino tienen una particular sensibilidad a lo que está pasando allí, y hay gente pues que es más activista, otros nos dedicamos desde el punto de vista académico, etcétera, etcétera. Gracias, francamente, esta información muy valiosa y casi no lo sabemos aquí, pero compartimos parte de Claro. casi las mismas vivencias de la gente en las Canarias, igual a América Latina, el tiempo, la integración y también que siempre estamos con aquel lazo en nuestra patria madre Palestina. Doctor, yo quisiera aprovechar el tiempo para saber si por su experiencia, estudios, libros, sobre la franja de Gaza en la actualidad, el que está sufriendo muchísimo, dijimos, más que los bombardeos, más de la destrucción, tanta sangre, tanta muerte, más que 34,000 palestinos ya muertos, la mayoría de ellos niños, mujeres, y puede ser que hay 8,000 bajo escombros y ciento y pico ahorita entre mártires, muertos, heridos. Francamente, yo tengo varias preguntas sobre este punto, pero no sé, prefiero hacer una por una. Por ejemplo, comenzó este conflicto el 7 de octubre, cuando Hamas lideró con otros grupos en la Franja de Gaza el mayor ataque sufrido por Israel de manos de un grupo de la resistencia palestina. ¿Qué opina usted? Hasta la palabra resistencia bajo discusión, aún todo mi apoyo y respeto para nuestra resistencia, pero mucha gente también acusaron al que está pasado de terrorismo cuando sabemos que es el contrario. ¿Podemos hablar sobre esto? Sí, vamos a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Yo obviamente hablo desde un punto de vista académico, ¿no? Y bueno, lo primero es que desde el punto de vista de la narrativa israelí, efectivamente se plantea que este nuevo episodio de violencia, que no tiene parangón, que no tiene precedentes, que marca un hito, que marca un punto de inflexión en este prolongado conflicto colonial, sobre todo por la enorme intensidad, el alcance y la duración que tiene.
ni siquiera la guerra árabe-israelí, salvando quizás la primera guerra árabe-israelí, pero que no tuvo la intensidad, el alcance, y yo creo que, en fin, en duración pudo teóricamente durar más, pero no con esta intensidad, ¿no? En cualquier caso, marca un punto de inflexión que seguramente podemos abordar, ¿no? Porque hay un antes y un después, tanto para en fin, para el conjunto del pueblo palestino, pero también de manera particular para el pueblo palestino en la Franja de Gaza, y me temo que para el futuro de la cuestión palestina, ¿no? En cualquier caso, desde el punto de vista narrativo israelí, desde su perspectiva, obviamente ellos consideran que esto empezó el 7 de octubre, que fue Hamás quien inició este nuevo episodio, ciclo de violencia. Desde un punto de vista, entiendo yo, que no necesariamente tiene que ser palestino, sino cualquier persona que aborde la situación, sabe que este conflicto tiene una larga historia. Estamos en el 2023, ¿verdad? Cuando se produce el 7 de octubre de 2023, son 75 años de la Nakba, 56 años de la ocupación israelí, 30 años del proceso de Oslo, más, fin, desde el 2007 la Franja de Gaza estaba bloqueada. Y además, un mes antes, Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas anuncia, fin, un nuevo Oriente Medio, anuncia un inminente acuerdo con Arabia Saudí y anuncia todo ello señalando un mapa donde se ve todo el territorio palestino bajo soberanía israelí, ¿no? Y había, de alguna manera, la ilusión israelí de considerar que efectivamente se podía normalizar las relaciones entre Israel y los estados árabes y, en definitiva, integrar a Israel en la región de Oriente Medio sin pagar ningún tipo de peaje. Ellos consideraban que, bueno, al fin y al cabo, y además lo dice en el discurso de Naciones Unidas, Netanyahu dice, bueno, los palestinos son apenas una minoría en el mundo árabe, representa pues el 2, algo por ciento, y que no lleguemos a un acuerdo con los palestinos no significa que no podamos llegar a un acuerdo con el 98% restante de los árabes, ¿no? Y sin embargo, esa ilusión, de alguna manera, bueno, se hace añicos tras este ataque de Hamás. Respecto al ataque de Hamás, si es terrorista o no es terrorista, bueno, vamos a ver. Hay una cuestión clave, ¿no? Es decir, uno puede estar a favor de la resistencia armada o la resistencia pacífica, pero en puridad, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay un consenso sobre el término de terrorismo, y aunque los atentados, los ataques o atentados, como lo queramos denominar, pero desde el momento que se atacan a civiles, obviamente ahí hay un delito, ¿no? Y es el de crímenes de guerra, ¿no? Porque no puedes atacar civiles. Tenemos que tener en cuenta que la operación que plantea Hamás, en teoría, es una operación que va destinada, presuntamente, a captar, a raptar, a hacer rehenes a miembros del ejército israelí para canjearlos posteriormente por prisioneros palestinos. No es la primera vez que ocurría esto, pero sí era la primera vez que ocurría en una dimensión tan grande, y sobre todo que la operación se le va de las manos por razones que desconocemos, porque obviamente esto está todavía en una nebulosa, ¿no? Pero efectivamente, bueno, se producen muertes de civiles. Y desde ese punto de vista, jamás puede ser acusado como haber cometido crímenes de guerra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya hay precedentes al respecto, es decir, en el informe de Goldstone de 2009, este juez sudafricano, que por cierto era de origen judío y además sionista, también había en su informe en el 2009 había denunciado esto, pero no solo a Hamás, sino también a Israel, ¿no? Yo me temo que el debate sobre esto siempre va a ser controvertido, pero desde un punto de vista académico hay que reconocer que efectivamente, aunque los pueblos que están bajo ocupación militar tienen derecho a la resistencia armada, pero siempre dentro de unas normas internacionales que rigen tanto para los actores
estatales como para los actores no estatales, como en este caso puede ser el movimiento de resistencia de Hamas y los otros grupos afines que en coordinación con Hamas llevaron a cabo estos atentados. Pero más allá de digamos, más allá de estas calificaciones, que yo esto, pues cada uno es libre de pensar como estime oportuno, considero que lo que deberíamos advertir, donde deberíamos centrarnos, es por qué se produce, digamos, esa violencia, ¿no? Y obviamente esa violencia es fruto de una violencia mayor, la violencia estructural de una ocupación que perdura desde hace más de 5 décadas, a la que no se le ve salida, que hay un bloqueo en la Franja de Gaza desde hace cerca de 2 décadas y que además no hay perspectiva de resolución. Y por tanto, no se puede esperar que la gente que vive una situación tan drástica, tan desesperada, pues se mantengan obedientes y como corderitos, ¿no? Dentro de los palestinos son seres humanos como el resto de la humanidad, y hay palestinos que son partidarios de la resistencia pacífica, de la desobediencia y la resistencia civil, como puso de manifiesto la primera intifada, pero hay otros palestinos que consideran que lo más efectivo es la resistencia armada, ¿no? Y obviamente lo que no cabe es castigar al conjunto de una población, represaliar al conjunto de una población por lo que haya hecho un grupo o varios grupos que emergen de esa situación, ¿no? Y en esto nos llevaría a hablar ya de otro tipo de situación, que sería la respuesta israelí, que ha sido totalmente desproporcionada, pero más que desproporcionada, como hemos visto, también ha sido acusada de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, e incluso está acusada de estar cometiendo un genocidio. Veremos, digamos, la sentencia final del Tribunal Internacional de Justicia, donde fue demandado por Sudáfrica y no cumple con, digamos, el derecho internacional humanitario, es decir, aquel derecho que rige para situaciones de guerra, ¿no? Violando claramente ese derecho internacional humanitario, y esto no lo pone nadie en duda, ¿no? Pero que la violación del derecho internacional humanitario, por una parte, no justifica la violación del derecho humanitario por la otra parte, ni viceversa, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, gracias, doctor. Francamente, el tiempo corre, aún no lo creo. Vamos a ir a una pausa, pero yo tengo una pregunta, tal vez no lo tenía pensada. Por el mismo tipo de conflicto, el que pasó años atrás y el que pasó el 7 de octubre. Por ejemplo, sobre la misma legalidad de Israel, porque nació con decretos de un mandato, decretos de la ONU, pero sin consultar al pueblo originario, el que somos los palestinos. Y este da, como nació ilegal y es legal para mí, ¿verdad? Tenemos el derecho de defenderlos, de recuperar en nuestra tierra en la forma permitida de las Naciones Unidas, por ejemplo, la resistencia militar, al mismo tiempo la resistencia, como estamos haciendo en la actualidad, llevar en nuestra voz al mundo. Lo dejo esta inquietud y vamos a una pausa. De nuevo con el doctor José Abu Tarbush. Francamente, yo sé que necesitamos hablar en diferentes y varias ocasiones para lograr esta sabiduría, alcanzar tantas cosas académicas que él puede darnos, informarnos
Repito, yo dejé una pregunta y quisiera saberla académicamente, ¿no? Tal vez yo con emociones como palestino hablo diferente, pero académicamente, ¿qué legalidad tiene Israel? Vamos a ver, Israel se crea sobre un hecho colonial básico, y es que efectivamente Gran Bretaña apoya un movimiento que surge en Europa, el movimiento sionista, que es un movimiento que tiene una mezcolanza, un movimiento de carácter nacionalista por una parte, pero también es un movimiento de carácter colonial muy propio de la época de la Europa decimonónica, que buscaba una tierra en la que establecer un Estado judío. Y bueno, el problema, no había, digamos, ningún problema con esa idea. El problema es que la tierra que finalmente se elige, Palestina, estaba habitada, y esto lo sabían los dirigentes sionistas, pese a que ellos, la propaganda, rezaba que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esto era completamente falso. Y ese proyecto se lleva a cabo durante el periodo entre guerras, cuando Gran Bretaña obtiene el mandato en Palestina bajo, en fin, la Sociedad de Naciones, la organización internacional que precedió a Naciones Unidas. Y bueno, ahí Gran Bretaña va a llevar una política de apoyo demográfico mediante grandes oleadas inmigratorias de judíos europeos para establecerlos en Palestina, y también de apoyo político, institucional, diplomático y también, como no, militar y económico al movimiento sionista. Pese a que Gran Bretaña y el movimiento sionista también tiene algún desencuentro ya al final del mandato, debido a la fuerte presión de la población palestina, que protagoniza una rebelión anticolonial, una de las primeras rebeliones anticoloniales del mundo colonizado de la época, incluso antes que la India, el año 36 a 39. Bueno, Gran Bretaña se lava las manos y pasa el dossier de Palestina a las Naciones Unidas, que en 1947, unas recién creadas Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, pues adopta la Asamblea General la partición del territorio palestino a través de la resolución de la Asamblea General 181, donde establece pues, que el territorio palestino se divida en dos y que se cree un Estado judío y se cree también un Estado árabe palestino, con un cuerpo separado que sería Jerusalén, de libre acceso para los dos, ¿no? Y todo eso lo plantea Gran Bretaña, perdón, la resolución de Naciones Unidas, hablando de la cooperación económica entre ambos estados, el acceso a los santos lugares y demás. Y obviamente esto no es aceptado por el mundo árabe de la época, tampoco por los palestinos. Pero sobre este particular me gustaría decir alguna cosa. Mire, la primera es que, contraviniendo uno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el pueblo autóctono de Palestina, el pueblo árabe de Palestina, no es consultado. Y por lo tanto se le niega su derecho a la autodeterminación. Y se facilita lo que sería una colonia de asentamiento poblacional, ¿no? De gente que viene de fuera, bajo el argumento de que era la tierra prometida, y establecen un Estado. Todo eso amparado bajo la principal potencia colonial de la época, que era Gran Bretaña. Y obviamente las Naciones Unidas recién creadas, tras la Segunda Guerra Mundial, son unas Naciones Unidas con una membresía muy disminuida. Prácticamente se reduce a las dos superpotencias, que se ponen de acuerdo en un extremo, en solucionar la cuestión judía que había surgido en Europa, que era una responsabilidad única y exclusivamente europea, a expensa de los derechos de un pueblo de la periferia del sistema internacional, como era el pueblo de Palestina, al que se ignoró y ninguneó, y al que, de alguna manera, se le conculcó su derecho, y el derecho principal a la libre determinación, a elegir su futuro de manera, digamos, sin ningún tipo de coacción, ¿no? Esto ni siquiera se llega. Luego, también hay otro elemento importante, y es que los palestinos en aquella época habían quedado descabezados de dirección política. ¿Por qué? Porque, como he comentado, el movimiento nacional palestino de la época
protagoniza una de las rebeliones anticoloniales más tempranas del mundo colonizado. En el año 36 al 39 inicia una huelga general y aquello termina en una rebelión. Y Gran Bretaña, que era la principal potencia mundial de la época, se la ve y se la desea para contener aquella rebelión. Cuenta también con el movimiento sionista, con unos 6.000 efectivos para aplastar la rebelión, y trae otros efectivos que tiene Gran Bretaña en otras colonias del entorno para aplastar la rebelión palestina, con lo cual el movimiento nacional palestino queda totalmente descabezado. La dirección política palestina de la época, unos están expatriados, otros están encarcelados y otros han sido asesinados. Y la sociedad palestina queda exhausta. Y aquí es cuando los países árabes de la época, Egipto, Jordania, entonces llamada Transjordania, asumen la tutela del pueblo palestino y llevan a cabo la primera guerra israelí con el resultado fatal de que no solo no logran, digamos, frenar la proclamación del Estado de Israel, sino que además ese recién creado Estado ocupa mucho más allá del territorio que le había designado Naciones Unidas, el 78%, quedando el 22% restante en lo que sería Jerusalén Este, la Franja de Gaza y Cisjordania, bajo administración árabe. La Franja de Gaza queda bajo administración de Egipto y Cisjordania y Jerusalén Este bajo administración jordana, que además se anexiona esto, ¿no? Porque obviamente los países árabes cada uno lucha por sus propios intereses, no necesariamente por los intereses de los palestinos. Claro, hoy Israel es una realidad. Yo entiendo que desde el punto de vista palestino es una injusticia histórica y puede no reconocerle, pero hoy Israel es una realidad. Y tal es así que tenemos en cuenta que el Consejo Nacional Palestino en el año 1988, ¿verdad? 40 años después, proclama el Estado palestino sobre la base jurídica de esa misma resolución. Todo ello a caballo de la primera Intifada, ¿verdad? Y viendo una ventana de oportunidad política, porque bueno, hay una distensión entre las grandes superpotencias, estamos ya en una era que va poniendo fin a la Guerra Fría, y se abre esa oportunidad y digamos que el movimiento palestino de la época pues dice, bueno, vamos a solucionar esto, ¿no? Aceptamos crear un mini estado palestino con capital en Jerusalén Este en el territorio, en el 22% del territorio, reconocemos implícitamente a Israel en el 78% y, bueno, mantenemos el tema de las negociaciones en el futuro, del retorno de los refugiados, etcétera, etcétera. Todo esto no va a ningún sitio porque Israel en aquella época sigue manteniendo una posición intransigente. Aunque Estados Unidos comienza a abrir el diálogo ya desde entonces con la OLP, ¿verdad? Tampoco logra doblegar a Israel y tenemos por medio la invasión iraquí de Kuwait en agosto del 90. Hubo ahí una posición de la OLP que fue tildada de ambigua, como mínimo, y bueno, eso le restó capital político a la OLP, sufre represalias política, diplomática, cierto aislamiento regional e internacional, sufre una bancarrota económica y se intenta doblegar a la OLP, que cuando se convoca la Conferencia Internacional de Paz sobre Oriente Medio en Madrid en 1991, la OLP no es invitada en pie de igualdad con otros actores, sino que viene conjuntamente con una delegación palestina. Y luego ya la OLP, ya nos iríamos al proceso de Oslo, también con la esperanza de que, ¿qué esperaba los palestinos de Oslo? Pues el fin de la ocupación israelí y en su lugar el establecimiento de un mini estado palestino. 30 años después esto ha sido frustrado y obviamente esa frustración es lo que ha dado a un proceso de que algunos sectores en la sociedad palestina se hayan radicalizado o que hayan considerado que a través de la resistencia pacífica o la desobediencia civil no se ha conseguido absolutamente nada y apoyen pues una estrategia de resistencia armada. El problema, si somos realistas, ¿no? Es que es verdad que con no se ha conseguido, no ha habido grandes logros, ¿no? No se ha conseguido el objetivo de crear un Estado palestino, de que
se ponga fin a la ocupación israelí de los territorios ocupados en el 67. Pero es que hemos visto, y si lo estamos viendo ahora, ¿no? Y tampoco la resistencia armada parece que lo haya logrado. Hay una cosa que es importante, ¿no? Hay una cosa que es importante que yo considero que se debe tomar en cuenta. Vamos a ver, la OLP llega a la convicción de adoptar una estrategia política diplomática después de una larga experiencia de resistencia armada y de pagar un precio muy alto. Es decir, no llega a esa convicción porque de la noche a la mañana han decidido abandonar las reivindicaciones, sino porque en el mundo en el que viven consideran que las opciones políticas que tiene de carácter más realista eran esas. Hay otros que mientras la OLP combatía desde Jordania, el Líbano, intentando introducir o instalar bases guerrilleras en los territorios ocupados, que nunca fue posible porque los territorios no eran aptos para la guerra de guerrilla, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los finales de los años 50, los años 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Hay otros que no contemplaban ningún tipo de acción, ¿no? Luego, digamos que esos sectores se han radicalizado posteriormente y han adoptado la estrategia armada, pero todavía habría que hacer una reflexión, sobre todo cuando termine el momento histórico en el que estamos todavía inmersos, hacer una reflexión por parte del conjunto del movimiento palestino, un movimiento que es plural, que no todo el mundo piensa igual, para reflexionar de cuál es la estrategia más adecuada. Esta situación viene de alguna manera sobrevenida. No es que unos palestinos sean más patriotas que otros y otros dejen ser menos, sino que digamos que las experiencias de unos y otros son diferentes y los análisis sobre la situación son diferentes, ¿no? Yo no creo que exista ningún palestino que haya renunciado al sueño de volver a Palestina. Pero mire, y termino con mi intervención, esta parte, ¿no? Que es controvertida, ¿no? Y hablo con toda crudeza, pero a ver, yo como analista es lo que hago, ¿no? Puedo gustar más o menos, pero lo intento, en fin, hacerlo con los pies en la tierra. Vamos a ver, mire, los estados digamos, las colonias de asentamiento poblacional, las colonias de asentamiento poblacional han tenido tres itinerarios. Uno, por ejemplo, en la mayoría de los casos, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y demás, el resultado es que la población autóctona ha sido diezmada, prácticamente eliminada o confinada. El caso de Estados Unidos o Canadá. Otro, que es el caso más excepcional, como Argelia, logró la población autóctona imponerse sobre la potencia colonial, pero es un caso muy excepcional. Y luego otros casos, como Namibia o el caso de Sudáfrica, se llegó a un acuerdo para desmantelar la colonia de asentamiento colonial y desmantelar el sistema de apartheid y lograr un Estado más igualitario. Pero hay una cuarta opción que es posible, ¿no? Que todavía esté ahí y que probablemente la estemos presenciando, por lo menos parcialmente en la Franja de Gaza. Y es que puede ocurrir que una potencia de asentamiento colonial como Israel no haya renunciado a su proyecto original de vaciar el territorio palestino de palestinos. Estamos viendo que hay un cambio, un giro estratégico por parte del actual gobierno israelí respecto a la Franja de Gaza. Me explico, voy a explicar esto, si me lo permite, brevemente. Mire, sí. Puedo explicarlo, ¿no? Entonces, brevemente, Sí, me interesa. los acuerdos de Oslo, si ustedes recuerdan, la propuesta israelí era Gaza, solo Gaza. Pero la OLP lo rechazó porque dice, hombre, nosotros no vamos solo a administrar Gaza, sino también Cisjordania con la perspectiva de terminar
instalándose como un Estado. Bien. ¿Por qué Israel propone Gaza? Porque para Israel Gaza era un problema más demográfico que territorial. Toda la filosofía del movimiento sionista, del movimiento colonial, era la de ocupar el mayor territorio palestino con la menor población palestina posible. El movimiento sionista estaba centrado en la geografía palestina con la mínima demografía palestina. Gaza en aquel entonces, hace 30 años, 30 y poco, tenía unos 700.000 habitantes. Estamos hablando de que Gaza son 365 kilómetros cuadrados, una estrecha franja, con un alto índice de población y de densidad. Pero su crecimiento demográfico estaba cerca del 4%, es decir, bastante elevado, ¿no? Actualmente Gaza tiene cerca de 2,3 millones de habitantes e incluso la franja se ha visto reducida, ¿no? Para Israel, y esto lo dice Simón Pérez en un libro que tiene Oriente Medio Año Cero, que escribe tras los acuerdos de Oslo, dice que para ellos Gaza era más un problema demográfico que territorial. Y se querían quitar el problema, porque sabían que aquello era una bomba de relojería demográfica. Se querían quitar el problema. Sin embargo, ahora puede que esta visión que tuvo Israel hace 3 décadas atrás esté cambiando. ¿Por qué? Porque se ha producido una limpieza étnica, al menos en el norte de Palestina. Y además hay un elemento importante. Todavía no ha terminado esta partida, ¿no? Es decir, todavía está pendiente de si Israel interviene o no en la ciudad de Rafah, donde están concentrados 1,5 millones de palestinos que se han visto forzados a desplazarse, ¿verdad?, a esta zona. Y no es una zona con grandes infraestructuras, aquí no hay supuestos escudos humanos y nada, es una zona prácticamente desértica, fronteriza con el Sinaí egipcio. ¿Qué ocurre? Efectivamente hay presiones para que Israel no lleve a cabo esa intervención, teóricamente, y sobre todo no se produzca una expulsión de los palestinos. Pero lo que es evidente es que el norte de Gaza hay una limpieza étnica, porque cuando usted ha destruido, ¿verdad?, más del 70% de las edificaciones, la gente de esa zona no tiene a dónde volver, porque sus hogares están convertidos en ruinas. A ello se le añade otro elemento importante, y es un elemento que igual Israel no necesitaba necesariamente llevar una guerra para hacer esto, porque Israel toma los recursos palestinos, aunque la población palestina esté asentada sobre esos recursos. Toma el agua, toma la tierra, toma lo que le venga en gana. Pero, todo el mundo sabe que en la zona marítima de Gaza hay unas reservas gasísticas muy importantes, que teóricamente eso le pertenecería a la autoridad palestina, es decir, al pueblo palestino, que sería administrado obviamente por su autoridad, ¿no? Pero es muy probable que Israel esté muy interesado en explotar esos recursos gasísticos, ¿no? Y por tanto, podemos estar asistiendo a un cambio en la lógica estratégica de Israel de vaciar la franja de Gaza para, hacerse con un control, si no de toda la franja, de una parte considerable del territorio y explotar además esos recursos. Disculpe que me haya extendido, pero es porque la pregunta era controvertida y hay que analizarlo en su justo contexto, ¿no? Porque es complejo, el tema es complejo y los palestinos no lo tienen nada fácil, ¿no? Muy bien, la verdad, es bueno conocer todo esto. Aún sabemos, repito, la verdad, lo académico es más frío, más pensado, pero viviendo en la tierra, vivir allá, nacer y crecer, uno tiene otros sentimientos, viendo durante tantos años que la posición israelí jamás cambió, crímenes de guerra todos los días, prisioneros sin ningún cargo,
eh, el cierre de ciudades. Yo, casualidad, estuve en octubre y noviembre allá. No pude salirme de la ciudad para nada. Y regresando al mismo, porque yo quería ya que el tiempo siempre es corto, que me da idea. Israel siempre rechazó todas las resoluciones, hasta el 181, el que fue razón para crearla, creo, o darla una figura de aceptación. Ella tampoco lo cumplió, por ejemplo, por el retorno de los refugiados. Y, y aquí donde sigo diciendo que yo siento, bueno, no solo como palestino, como un ser humano en el mundo, con el derecho de autodeterminación, mi vida, mi propiedad, mi pueblo, eh, ver el que está pasando. Eh, eh, por ejemplo, estamos hablando de un estado, dos estados, y para nosotros, y aquí donde entramos en otro tema, ¿quién representa al pueblo palestino? ¿Para qué nació la OLP? ¿Nació para liberar Palestina o para ahorita conformar a través de la autoridad con un 5-10% del territorio? Muchas preguntas y la verdad yo quisiera, sí me da académicamente siempre algo sobre el que estoy diciendo. Bueno, es que ha dicho muchas cosas y entonces es difícil de concretar. Vamos a ver, yo creo que lo fundamental efectivamente es que Israel muestra una posición de fuerza, de intransigencia, que tiene el amparo de, digamos, la principal potencia mundial, Estados Unidos, pero acompañado de otras potencias occidentales secundarias, en particular el Reino Unido y Alemania, como estamos viendo en el momento actual. Y eso hace que Israel sea algo así como el Estado impune por excelencia en el sistema internacional. Y que lo que hace Israel no se le permite a ningún otro Estado en la sociedad internacional de Estados. Esto es cierto y es lógico que entre pues, las personas palestinas sientan una enorme frustración, una enorme decepción con esta situación. Esto es lógico que sea así. Claro, el tema es cómo, yo entiendo que la reflexión es cómo se puede cambiar esto, ¿no? Y cuál es la estrategia más adecuada. Obviamente yo no tengo una varita mágica y decir, bueno, yo tengo la solución o es por aquí, no sería muy pretencioso, nada más lejos de mí. Yo me dedico a analizar los acontecimientos y los hechos, las tendencias que existen. Pero ya que ha nombrado el movimiento palestino, a mí me parece que es importante también, en fin, yo creo que lo que hay que hacer es sumar, no dividir, no restar, y para eso creo que el movimiento palestino está pasando ahora por unas horas muy bajas. Y cuando hablo del movimiento palestino hablo en general, no solo estoy hablando de la autoridad o de la OLP, estoy hablando del conjunto de todas las organizaciones palestinas, políticas principalmente, pero claro, se requiere una reflexión y una reflexión que ponga por delante, digamos, lo que sería el interés colectivo, no los intereses partidistas, ¿no? Y habría que unificar una estrategia, renovar el liderazgo, porque si tú eres la parte más débil y si además está dividida, pues obviamente lo único que contribuye es a tu debilidad, ¿no? Y eso es algo a lo que ha jugado Israel, ¿no? Israel obviamente ha fomentado, ¿no? Más allá de la responsabilidad que tengan las diferentes fuerzas políticas palestinas, pero también Israel ha impedido un gobierno de unidad nacional,
que existe una experiencia exitosa de colaboración entre las diferentes sensibilidades políticas e ideológicas palestinas que permita pues unificar criterios, limar asperezas, diferencias, ¿no? Y obviamente Israel ha retroalimentado esto, pero no solo es el único responsable. Entonces, bueno, lo que entiendo yo, ¿no? Como persona que lo ve desde fuera, pues obviamente lo que habría que hacer es no hacerle ese juego. Obviamente esto es una tarea ardua, difícil, y me temo que estamos en un momento histórico. El pueblo palestino está ante una de las encrucijadas mayores de su historia política contemporánea. Esto que está sucediendo ahora tiene consecuencias que quizás todavía no advertimos, porque son unas consecuencias, en fin, no quiero tampoco magnificar, pero esto no se va a limitar solo a la Franja de Gaza, es que esto está teniendo consecuencias también en Cisjordania. En Cisjordania hay encarcelamientos, hay asesinatos, hay pogrom, hay intervención militar israelí aquí y allá, un día en un campo de refugiados, otro día en una ciudad, otro día en fin, en una aldea, y por tanto, decir, hay una expansión colonial, los colonos se han visto totalmente, de alguna manera, fortalecidos porque son los que gobiernan, los principales. En fin, sabemos que hay varios ministros colonos, estamos ante el gobierno más de extrema derecha, supremacista, racista y colonialista en toda la historia de Israel, y por tanto lo que está pasando en la Franja de Gaza no es algo que solo afecte a los gazatíes, que les afecta de manera dramática y principal, pero es que también está afectando a Cisjordania, e incluso le puede afectar. Mire, ahora mismo, por ejemplo, si hubiera algún conato de resistencia en Cisjordania, sería como otorgarle a este gobierno argumentos en bandeja para acometer lo mismo que está haciendo en Gaza, ¿no? Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es una situación tremendamente delicada, difícil, y tenemos que, en fin, ser muy cautelosos, sobre todo porque las perspectivas no son muy halagüeñas. La única cosa que podría frenar a Israel es la presión internacional, y me temo que la presión internacional ha mostrado ciertas limitaciones, obviamente por esa inmunidad con la que protege Estados Unidos a Israel, pero también tenemos que hablar de la, digamos, pasividad que existe por parte de algunos regímenes de la región, que es una pasividad que muchos ven como cómplice. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los estados árabes del entorno están bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, e incluso son estados que tienen relaciones políticas y diplomáticas con Israel, y que abogan por la normalización de las relaciones entre Israel y el resto de los estados árabes, ¿no? Y obviamente eso se ha hecho ninguneando a los palestinos, y por tanto esta es una situación dramática para el pueblo palestino. Ya sé que no le estoy dando a usted buenas noticias, ya sé que no le estoy diciendo lo que le gustaría escuchar, pero claro, es que una cosa son nuestros deseos y otra cosa es la realidad. Así es como al menos lo veo yo, ¿no? Y es una situación muy difícil a la que se está enfrentando el pueblo palestino. De ahí la importancia que tiene pues digamos, estos intentos de divulgación, ¿no? De denuncia, de apelar un poco al derecho, a la ética. Lo que pasa es que, mire usted, en la política internacional pues pasa que estas cosas suelen ir acompañadas, para que sean efectivas, tienen que ir acompañados de poder. Sin un ejercicio de poder no hay posibilidad, ante este tipo de situaciones, de traducir los derechos en una realidad. Y ahora mismo la parte palestina y el conjunto de la parte árabe están en una situación de debilidad muy aguda, ¿no? Eso no significa Muchas que los gracias. palestinos vayan a desaparecer. Yo creo que es todo lo contrario. Mire,
Usted me ha preguntado al principio, me ha hecho usted una pregunta sobre la diáspora. Y dice, bueno, y ahí en las Islas Canarias y tal, que esto tiene, mire usted, la población de las Islas Canarias, que son 8 islas, bueno, tiene una población casi menor que la de Gaza, 2,2 millones de habitantes, ¿no? Y usted ha hecho referencia a que hay una comunidad palestina, ¿no? Que por cierto es una de las más antiguas de Europa, si no la más, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que quiero decirle es que la identidad palestina no desaparecerá, sino que por el contrario, yo creo que este tipo de situaciones lo que hace es que la identidad palestina la renueva y la fortalece, aunque parezca una paradoja. Pero mire, los palestinos hoy día lo que fue, y esto es otra paradoja de la historia, lo que fue en su momento los judíos, ¿no? Los palestinos son los judíos de los judíos, ¿no? En el sentido de que aquel que era perseguido, discriminado, segregado, es lo que hoy en día son los palestinos. Y usted lo sabe bien porque esa situación de los palestinos lo es también incluso en los países hermanos, ¿no? Donde también sufre una enorme discriminación. Vayamos, por ejemplo, al Líbano, donde hay un contingente de refugiados palestinos importante que tienen vetado trabajar en numerosas profesiones, ¿no? Y que están confinados en campos de refugiados custodiados por el ejército o la policía libanesa. ¿Eso ha eliminado la identidad palestina? No, la ha hecho más fuerte, ¿no? Ha reafirmado, los palestinos no se han diluido como quería Israel, que, bueno, son árabes, que vayan a otros países árabes y se van a diluir en la identidad árabe, ¿no? Al contrario, esa discriminación, esa segregación, lo que ha hecho es que haya mantenido la identidad palestina. Y esto también, no lo digo por compensar, digamos, esa visión poco optimista, ¿no? de la actualidad, pero sin duda también el hecho de existir es una forma también de resistir, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Lo repito, lástima, el tiempo ya se acabó, pero yo humildemente lo invito de nuevo para otro programa cuando usted tiene el tiempo, porque me interesa bastante platicar con usted, escuchar sus opiniones, aún como dice usted, eh, como uno piensa académicamente, fríamente, y uno con emociones. Yo vivo Yeah. estos momentos en casa y siento con el que está pasando y sí es un genocidio, es un crimen de Sí. guerra, no solo hoy, de hace 75 años y más. Uh-huh. Y mentira cuando dicen que es Gaza. Israel quiere acabar con el pueblo palestino, quiere tierra sin gente, pero somos un pueblo que ama la vida y jamás 11.000 años de raíces jamás lo van a lograr cortar. Y amamos Palestina y sabemos que la lucha, la resistencia de los pueblos no es 10 años, ni 20, ni 50. Queremos que acabe este rápido, regresamos a nuestra tierra. Y como ellos pensaron en algún momento que el palestino puede ir aquí, allá, a un país árabe, ellos mucho más fácil que regresan a sus países, porque a esta tierra no pertenecen. Y muchas Bueno, gracias y que Dios... eso lo veo difícil porque no, yo no creo, o sea, a ver, si me permite una observación, yo no creo que esto deba ser de uno u otro, sino yo creo que debe ser buscarse la convivencia. Yo creo que es decir, creo que no es verdad que decirlo ahora puede parecer como muy idealista, pero sinceramente creo que palestinos y israelíes están condenados a entenderse. Es verdad que ahora se abre un nuevo ciclo político y parece difícil, pero mire, usted tome el ejemplo en Europa de Francia y Alemania,
que protagonizaron numerosas guerras, ¿no? Y sin embargo hoy Francia y Alemania forman parte del eje central de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que hay muchas experiencias entre palestinos e israelíes muy positivas, y que no debemos de menospreciar, pese a que estos momentos dramáticos de polarización, de enfrentamiento, nos hace olvidar las enormes experiencias. Yo le recuerdo que el representante de la OLP en los años 80, antes de los acuerdos de Oslo, ante la Internacional Socialista, era Ilan Halabi, que era judío, y era el representante de la OLP ante la Internacional Socialista. Yo les recuerdo que hay numerosos israelíes, sobre todo en el ámbito académico, que son fervientes defensores de los palestinos y que su autoridad moral, pues obviamente al ser israelíes y decir, oye, aquí se cometió una limpieza étnica, aquí hay apartheid, aquí hay genocidio. Y yo creo que no, creo que hay que tender puentes, lazos entre palestinos e israelíes Según, para que, como fue durante la primera intifada, donde se logró que la mitad de la ciudadanía israelí viera con buenos ojos poner fin a la ocupación israelí y devolver los territorios ocupados. Y eso sería un primer paso, no se sabe, pero a lo mejor a una normalización y que llevaría a un Estado único y democrático en el futuro. No lo sabemos. Todo esto, dicho ahora, parece una ilusión, una fantasía, sobre todo en el momento actual, pero la historia nos enseña que aquellos que estuvieron en algún momento enfrentados pueden volver a convivir. El caso de Sudáfrica, donde, en fin, pues los blancos dominaban a la población autóctona, es un buen ejemplo, ¿no? Yo quiero quedarme más con, digamos, una solución integradora que no excluyente, ¿no? así es, doctor. Soñamos con un solo Estado, ¿verdad? Democrático, laico y primero Dios que sí. Ahora mucho judío que estaba con nosotros desde el principio. Otros nacieron allá, que no somos en contra de ellos, pero colonos criminales que están matando, quemando a gente De todos acuerdo. los días, que tienen doble y triple nacionalidad. Ya, Esta ya, ya. gente debe pensar. Perdone, doctor, tenemos que terminar. Lo invito de nuevo, lo suplico y arreglamos otro encuentro. De acuerdo, pues muchas gracias, buenas tardes y nada, estupendo. Gracias, muy amable. Y espero encontramos de nuevo en nuestro gran saludo para Palestina, para su lucha, para Gaza, para el sufrimiento de esta gente. Y Dios quiere ya el cese de fuego con el apoyo internacional, los solidarios alrededor del mundo, ya va a acabar esta guerra sucia de genocidio, de cómplices de todo el mundo contra una franja de 360 kilómetros cuadrados. Muchas gracias y hasta pronto.